Vale, pues muy bien. Bueno, ante todo, darles la bienvenida. La verdad que siempre es un placer volverles a ver en este grupo de las jornadas de la EM. Estas jornadas que las hemos llamado Jornadas de Primavera 2021, que son de la sección del psicoanálisis de la EN. Queremos trabajar con ustedes hoy, o lo hemos llamado, lo hemos denominado Trauma, Malestares y Ética. Hoy, cuando estaba intentando organizar lo que les quería transmitir, recordaba, ¿no?, esta vida prepandemia y pensaba y me decía a mí misma, ¿quién iba a decir que hoy iba a extrañar incluso las sillas del colegio de médicos, esas sillas tan duras que nos recibieron hace unos años en las Jornadas del Amor, que éramos casi 400 personas? Y lo curioso, ¿no?, de incluso echar de menos la presencia. Aún así, la sección de psicoanálisis de la EN hemos querido optar por no dejar de hacer unas jornadas. En el cartel no lo pusimos así, pero para nosotros han sido como unas mini jornadas. Creo que con esta intención, ¿no?, de no dejar de estar y de por lo menos intentar mantener un lazo, aunque sea de esta forma virtual, y esperemos que pronto nos podamos volver a ver presencial y quejarnos de sillas y de los sitios, ¿no? Bueno, no quejarnos, por lo menos disfrutarlos. Eh, mm, Hoy, bueno, para empezar, yo simplemente voy a ser la moderadora de esta mesa, pero quería decir tres cositas, porque me parece que nos va a servir, ¿no? Antes de empezar, pensaba, ¿no?, que recurrir a lo mejor a los tiempos lógicos de Lacan, cuando nos habla de este instante de ver, el tiempo para comprender y un momento para concluir, pensaba que nos puede servir para localizarnos, ¿no?, y ubicarnos en este encuentro para poder reflexionar. Creo que todos podemos coincidir que este instante de ver, de este trauma y de este momento que estamos viviendo, fue un momento como de ver que nos asustó, nos paralizó, o simplemente no queríamos ver, ¿no? Fue un momento como yo creo, de impacto. Llevamos ya casi más de un año, me gusta pensarlo como en un tiempo de comprender. Quiero ser optimista que vamos a llegar a ver el tiempo de concluir todo esto, pero quiero que pensemos como este espacio y estas jornadas y esta mesa en particular como ese espacio para comprender, ¿no? Juntarnos a pensar y compartir, pues, nuestras vivencias, ¿no? La mesa la hemos llamado, eh, bueno, Trauma, Malestar y Ética en la clínica, ¿no? Y vamos a contar con la presencia de 6 compañeras y compañeros, todos de la sección del psicoanálisis de la EN, que son colegas y amigos, que la verdad que es un placer tenerlos y podamos reunirnos. Hemos sido un poco, a lo mejor, esperemos que no, un poco ambiciosos, porque van a participar 6 compañeras, compañeros, en presentaciones muy cortas. Hemos calculado por lo menos unos 5 minutos con la idea de que sea como un abreboca para poder conversar y compartir y que se genere el debate. Ya la experiencia de ayer nos habla de que es un ambiente donde creo que podemos sentirnos con la confianza de participar, hablar y comentar, y queremos que esta sea como la dinámica, ¿no?, del encuentro de hoy. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a Eva Rivas, que es la primera persona que va a tomar la palabra. Creo, Eva, que no necesitas mucha presentación porque has estado en la EN, yo creo que desde sus inicios, pero que creo que todos te conocemos y que estás siempre muy implicada, ¿no? Eva es psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Moratalaz. Desarrolla allí el programa de atención a niños y adolescentes desde el 2002. Además, como les he dicho, es miembro de la sección del psicoanálisis de la EN y de la otra psiquiatría. También es socia de la sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Y Eva ha titulado su intervención muy pegada al título de la mesa, ¿no?, que son traumas, malestares y ética. Y te doy la palabra sin más, Eva. Hola, buenos días. Bueno, no tenía título en la intervención, pero estoy dentro de la mesa y yo voy a hablar sobre la afectación de los niños en relación al trauma, ¿no?
Bueno, primero agradecer la organización, así por Zoom, es un poquito más frío, pero la verdad es que nos vamos acostumbrando y espero poder transmitiros suficientemente, igual que presencial. Bueno, en relación al trauma, lo que Freud señala es que no es el hecho que ocurrió, sino lo que implicó para el aparato psíquico. O sea, no importa si el acontecimiento sucedió o no, importa la realidad psíquica. Y cuando esto produce síntomas, cuando un acontecimiento produce en el psiquismo una convulsión que llega a manifestarse en síntomas, pues los síntomas derivan a veces de las fantasías promovidas por la tramitación simbólica e imaginaria del acontecimiento, implicando las pulsiones. De la misma forma, Lacan plantea que el trauma no está causado por un hecho traumático en sí, sino por la ausencia de un saber para metabolizarlo. O sea, cuando no hay palabras para decir una determinada experiencia por su elevada intensidad o porque sucede en un momento en el que el sujeto no cuenta con los recursos para tramitarla, entonces se convierte en una experiencia traumática. En el caso de los niños, el niño se aliena al saber de su otro, de forma que las vivencias se construyen a través de ese otro que interpreta el acontecimiento potencialmente traumático. Entonces, pensemos qué ha implicado para la psique de los niños la pandemia en general y en particular el confinamiento de la primavera de 2020. Aunque en las consultas hemos detectado aumento de reactividad, dificultades de regulación emocional, empeoramiento de la clínica previa, la mayoría de las familias, cuando no ha habido fallecimientos o enfermedad grave o cuando el teletrabajo no tensaba el ambiente, la mayoría de las familias han resaltado el adecuado comportamiento de los hijos en general durante el confinamiento y incluso su tranquilidad por estar con ellos en casa. Nos sorprendió cómo, de hecho, muchos niños no quisieron luego volver a la vorágine de la actividad extraescolar y escolar, que es hiperactiva, que es hiperestimulada, como la llama José Ramón Ubieto. Entonces, esto nos debe hacer cuestionarnos cómo sometemos a presión a los niños en esta sociedad del rendimiento que tanto nos fatiga, como recoge en sus artículos y libros Byung-Chul Han, que se nombraba este filósofo coreano afincado en Alemania, que también se nombraba ayer. Bueno, se dijo en su día, el virus no distingue de clase social, infecta a cualquiera y a todos por igual. Pero hemos visto en la realidad, la realidad sobre las consecuencias de la pandemia hace que esta primera impresión que nos quisieron vender esté muy lejos de lo que parecía, ¿no? Lo que se ha revelado con la pandemia, resaltándose con más fuerza, son los problemas que ya había. Porque ¿quiénes han sufrido más? Los de siempre, las familias más vulnerables. Hemos comprobado cómo son los niños de estas familias los más expuestos a los problemas de salud mental, los que están en desventaja social o con condiciones de adversidad previas, además de aquellos que ya antes sufrían psicopatología y los que tienen enfermedades crónicas, discapacidad intelectual, problemas de neurodesarrollo. Además, el efecto sobre las familias y comunidades más vulnerables de la exposición prolongada al miedo, a la preocupación, a la incertidumbre, puede tener consecuencias a largo plazo, pudiendo favorecer el aumento de la violencia intrafamiliar con agresiones a la infancia y a las mujeres. El informe que publicó UNICEF en el otoño de 2020, que se titula Impacto de la crisis por COVID-19 sobre los niños y niñas más vulnerables, concluye que los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad son precisamente estos, ¿no? Los que están en situación de pobreza, quienes sufren violencia, los niños y las niñas inmigrantes y solicitantes de asilo, los que tienen alguna discapacidad, los niños y niñas de la comunidad gitana o los que están fuera de sus familias con medidas de protección por parte del Estado, por las comunidades autónomas. Este lastre previo sobre el que ha caído el aislamiento y el miedo ha llenado las consultas de salud mental infantil de síntomas de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, empeoramiento clínico de anorexia nerviosa, eso lo hemos visto muchísimo, y también de ideas y de actos suicidas. Es un hecho objetivo que la cantidad de pacientes adolescentes que se han acumulado a la espera de cama en las unidades de hospitalización psiquiátrica. Pero curiosamente,
en relación a esta entidad, ¿no? Hablando de trauma del estrés postraumático, lo que se observa es que los niños que han estado confinados, al contrario que los adultos, no tienen más síntomas de estrés postraumático que los que no han estado aislados. Sin embargo, los niños que han tenido estrés postraumático son aquellos cuyos padres padecieron este trastorno, estos síntomas, ¿no? Entonces no es el aislamiento, es el estar con un padre que tiene esa sintomatología. Bueno, para ilustrar el necesario holding winnicottiano que ha podido dar lugar a este fenómeno, voy a recordar dos películas que posiblemente hayáis visto. Una es La habitación, que es una película de Lenny Abramson de 2016, que es la historia de una joven que fue secuestrada con 17 años, encerrada en una caseta donde allí el secuestrador la viola repetidamente, donde queda embarazada y donde cría al hijo fruto de esa violación. Durante 5 años encerrados allí, logra construir para su hijo, en esa habitación de apenas 5 metros cuadrados, un mundo entero, su mundo, el único al que tiene alcance. La única apertura del exterior es una claraboya por donde se atisba un trocito de cielo, y allí el niño parece feliz, sin salir de la habitación, jugando, aprendiendo con su madre, y esta no le habla del mundo de afuera para que él no viva con angustia la imposibilidad de acceder a él. Y la otra película de la que os quiero hablar, como ejemplo de esto mismo, es La vida es bella. Es una película de Roberto Benigni de 1997. No sé si la recordáis, un padre se esfuerza en hacer creer al hijo, cuando les encierran a ambos en un campo de concentración nazi, que están en una especie de campamento deportivo en el que deben de salir adelante de los aprietos como si fuera un juego, una gincana. Bueno, ambos cuentos relatan cómo una vivencia con un potencial traumático indudable no llega a producir dicho trauma, ya que éste queda neutralizado por la transformación de la situación objetivamente inquietante y angustiante, traduciéndola a los hijos en una experiencia vital sin sobresaltos, bajo control, en la que se protege a los hijos de sentir el profundo peligro en el que se encuentran, y consiguiendo que vivan esa situación con tranquilidad, con esperanza e incluso con disfrute. Podemos ver así que los niños sienten que están en peligro solo si sus figuras de referencia les dan las señales de que así es. Esto cuando tienen papá o mamá, porque he hablado antes de los niños sin familia, ¿no? Entonces, el peligro se siente, se percibe si los ojos de la mirada de los padres, de las figuras de referencia, nos transmiten que ahí hay un peligro cuando somos niños. O sea, pero si no hay crispación, si no hay ansiedad o afectación en los padres, un niño puede sentir que un confinamiento, que un duelo o que una pandemia es una experiencia de la que se va a salir adelante sin problemas. La clínica muestra de forma muy clara que la mayoría, digo la mayoría porque luego siempre hay experiencias distintas y pacientes distintos, pero la mayoría de los niños que llegan a mostrar síntomas clínicos viven con adultos que muchas veces no están en condiciones de amortiguar su sufrimiento. Debemos plantearnos cuáles son las condiciones que deben de cumplirse para que una madre consiga hacer un sostenimiento de ese tipo. Como conclusión, el confinamiento pandémico no ha sido traumático para los niños en sí mismo, pero si la situación de partida era difícil, hemos podido ver cómo ésta se agravaba. La pandemia ha desvelado así la precariedad social, la cronicidad o la patología familiar, que quedan a veces amortiguadas por la existencia de otros contextos en los que el niño puede diluir su malestar: la escuela, los centros de día, la familia extensa, los espacios terapéuticos y de ocio, y son lugares que no funcionaron durante el confinamiento duro. Pues eso es todo lo que quería deciros. Muchas Muchas gracias. gracias, Eva. Gracias por adaptarte a los tiempos. Bueno, yo creo que ya retomaremos, ¿no? Porque traes muchas cosas con respecto al qué es lo que traumatiza, ¿no? Y el aparato psíquico y la realidad psíquica y la realidad. Pero bueno, yo creo que habrá tiempo para debatir. Le voy a pasar la palabra a Ignacio Vera López. Ignacio es psiquiatra, en la actualidad desempeña su trabajo en los servicios de salud mental de Moratalaz, Vicálvaro. Y él nos viene a hablar, o ha titulado por lo menos su intervención, Tiempo para la ética. Ignacio, cuando quieras, tienes que abrir tu micrófono. Bueno, sí, lo he abierto, ¿no? Vale. Bueno, pues gracias por la invitación antes de nada. A ver, yo la reflexión un poquito que he escrito, yo creo que parte fundamentalmente de la experiencia que yo he tenido con el COVID en la primera ola, ¿no?
estuve en la interconsulta, reforzando un poquito la interconsulta del Marañón, que es verdad que fue un momento especialmente duro, y después ya volví a pasar a los servicios de salud mental ambulatorios, a atender a los antiguos pacientes de siempre, pero bueno, en condiciones nuevas, ¿no? Bueno, en el malestar en la cultura, Freud nos señala que el sufrimiento nos amenaza por 3 lados: la supremacía de la naturaleza, la caducidad del propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas. La pandemia parece haber aunado estos 3 elementos, ¿no? Ha irrumpido una epidemia que evoca la catástrofe, ha habido una incapacidad de la ciencia para asegurar esa salvación, y ha habido una falta de referentes en los que apoyarnos, ¿no? Recordándonos los límites de la condición humana. A nivel social, las autoridades parecen haber transformado en ocasiones, ¿no?, un problema de salud pública en una crisis de orden social. Ha habido una infantilización de la población con actitudes paternalistas o una culpabilización a quienes muchas veces han sido víctimas de la inoperancia de las autoridades. Ramón Andreu Anglada, psicoanalista, escribe que la autoridad real ha sido sustituida por el autoritarismo castrador. En la sociedad del miedo, ¿no?, las demandas de protección y de seguridad parece que no se han visto satisfechas. Esta angustia común ante lo real parece que ha dado lugar a respuestas defensivas que han sido dispares, ¿no? Hemos visto a quienes creen ciegamente en los expertos, ¿no?, necesitando como una verdad férrea a la que anclarse, a quienes adoptan rituales en un intento por recuperar el control, ¿no?, a quienes reniegan de los peligros, ¿no?, como una defensa frente al miedo, o a quienes persiguen a los otros para desahogar la impotencia o como simple excusa para la violencia. A nivel institucional, que es donde yo me quería centrar, la pandemia ha sido especialmente compleja. Las instituciones sanitarias partían de una situación de descuido y de precarización mantenida. Ya han afrontado la epidemia sin autoridades ni referentes, huérfanas de madre y de padre, pensaba yo. En un primer momento, los profesionales sanitarios, ¿no?, fuimos como heroificados, ¿no?, tanto por la población, que necesitaba protectores abnegados, como por las autoridades, que estaban ansiosas de encontrar un depositario de su responsabilidad. Yo creo que los profesionales ahí nos vimos tentados, cuando no obligados, a identificarnos con unas proyecciones omnipotentes, ¿no? La primera ola, yo la viví en la interconsulta, fue mortífera, ¿eh? Las llegadas de los pacientes aterrados en ambulancias, las esperas agónicas en pasillos abarrotados, las atenciones de profesionales enfundados en pánico y una soledad desgarradora ante el final, tuvieron mucho de innombrable. A los profesionales un poco prisioneros de esta situación, yo creo que nos faltaron espacios para manifestar nuestro propio miedo, para denunciar nuestra propia impotencia y para expresar parte de lo atragantado. En ocasiones de lo que cuesta hablar se calla y con frecuencia lo que se calla se actúa. En un segundo momento, yo ya que había pasado al centro de salud mental, pasada la avalancha, comienza una intentona, ¿no?, por buscar fórmulas asistenciales que conjuguen distancia y atención, protección y asistencia, seguridad y cuidado. El esfuerzo profesional ha sido indiscutible, como indiscutible ha sido la erosión emocional. Sin embargo, yo me planteaba que esa entrega ímproba no debe impedir que nos preguntemos si hemos sido capaces de responder a las necesidades de nuestros pacientes y si todas las respuestas que hemos dado lo han sido verdaderamente en nombre de la prevención. Es necesario pensar cuántas de esas pantallas, cuántas de esas esperas, cuántas de esas ausencias han encontrado su causa en las propias dificultades de los profesionales o en viejos malestares con la institución. Jorge García Badaraco decía que los trabajadores, cuando no pueden tolerar una situación en la institución, toman distancia, alejándose de los pacientes o se tornan más intelectuales, poniendo distancias emocionales. Cuando no se enferman, contraidentificándose con los pacientes, reclamando igual atención y haciendo responsable a la institución de haber enfermado. Y las instituciones también enferman, burocratizando las tareas y los procesos de atención. Leí hace poco que el Instituto de Ética Sanitaria de Hastings Center decía que con la pandemia la ética está en caída libre. Yo creo que es necesario, ¿no?, es un momento para redirigir la escucha a las necesidades de los pacientes, para poder brindarles apoyo y cuidado.
Las experiencias digitales han venido para quedarse y van a ser de enorme utilidad en el futuro, pero va siendo momento de recuperar el encuentro físico y de volver a la presencia. Es necesario que desde las instituciones, los profesionales, reivindiquemos el diálogo pensado y sosegado, que favorezcamos la reflexión y la crítica y que compartamos experiencias y emociones en torno a lo sucedido. El lazo social puede ayudarnos con las embestidas de la naturaleza. Freud decía que solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede el individuo prescindir de los vínculos con los otros. Decía, en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad. Bueno, yo creo que es tiempo para la ética. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Gracias también por compartir, bueno, tu experiencia, ¿no? Casi como en primera persona, que creo que también enriquece mucho ir entendiendo esto. Le va a continuar Miren Murgoitio. Miren es psicóloga de orientación psicoanalítica, estudió el máster de psicoterapia psicoanalítica en la Complutense, trabaja actualmente en la Fundación Manantial, en el Centro de Día y Soporte Social de Leganés, y asimismo ejerce la clínica en la consulta privada. Forma parte también de la sección de psicoanálisis de la EN. Ella ha titulado su intervención como el empobrecimiento de la vida social. Miren, cuando quieras. Hola, buenos días. Sí, el título justamente es este porque de lo que me propongo hablar y que podamos pensar es de los malestares psíquicos que están generando el empobrecimiento de la vida social y del lazo también, ¿no? Este empobrecimiento del lazo social del que ya se hablaba en las jornadas de ayer. Un poco retomando el final de Ignacio, Freud comenta en Psicología de las Masas y Análisis del Yo de 1921 que la psicología individual y la psicología social están indisolublemente unidas y señala que, como decía Ignacio, ¿no? Que la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad, como modelo, como auxilio, como enemigo y como objeto, ¿no? Entonces, por tanto, entendemos que el sujeto es un ser social y que está sujetado y alienado al otro, ¿no? Y es a través de la mirada del otro que uno puede conocerse y reconocerse. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucede cuando los lugares de encuentro con el otro se disipan? Que es un poco la situación que estamos viendo actualmente, ¿no? Ya antes de la pandemia ya podíamos cuestionar la solidez de los espacios naturales de socialización, me refiero a las calles, las plazas, los espacios comunitarios, ¿no? Porque ya eran espacios que estaban empobrecidos en su función de hacer lazo y de crear comunidad, ¿no? En un mundo muy marcado por el individualismo y por la fragilidad vincular, a lo que Zygmunt Bauman denominó un mundo líquido. Y actualmente, bajo este imperativo de la privación del contacto físico, pues los espacios facilitadores del lazo social se han empobrecido aún más. Por ejemplo, durante este año hemos visto cómo los centros de mayores han permanecido totalmente clausurados, muchas actividades en centros públicos han sufrido una gran transformación, las fiestas y las reuniones públicas han estado coartadas, restringidas, la movilidad también está y ha estado restringida, ¿no? Y las relaciones sociales también han sufrido de cierta burocratización, al estar sujetas a condiciones estrictas y rígidas. Situación a la que se añade lo que ayer también se comentaba, ¿no? Esta desconfianza que ahora genera el semejante, el otro. Entonces, todo ello ha desembocado en un detrimento de los vínculos y también en una marcada pérdida de los lugares sociales que las personas ocupaban. Esta situación, que yo he calificado como derrumbe social, ha ocasionado malestares diversos en los pacientes que acuden al centro de día donde yo trabajo. Algunos se han adaptado bien,
en concreto aquellos que transitaban poco por los espacios comunitarios y para los que las relaciones interpersonales no despertaban mucha pasión. Otros han buscado refugio en el centro de día, generándose como cierto repliegue a la institución, que pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de las personas de sentirse acompañadas, pero también habla de la importante dificultad actual para la integración social, acentuándose la segregación social que ya existía. Y por último, algunos usuarios han experimentado un aumento de la soledad, el aislamiento y la desvitalización psíquica. Este último caso es el de un usuario del centro que ha visto cómo se acentuaba su soledad a medida que perdía presencia en los espacios públicos. Lleva casi un año sin poder acudir a actividades deportivas que realizaba en espacios públicos, ha dejado de relacionarse con colegas aficionados al fútbol porque no hay partidos a los que ir juntos y aquello era lo que les unía. Tampoco entrena un equipo deportivo en el que participaba porque no le interesa entrenar por entrenar, sin jugar una liga. Solía pasar mucho tiempo en el negocio de un conocido del barrio que le orientaba con ciertas gestiones y sobre todo le ofrecía un lugar donde estar. Pero ya no es bien recibido porque este amigo siente desconfianza y miedo. En ocasiones acude al centro a saludar, a quejarse y a mostrar su enfado, pero gran parte del día lo pasa hablando solo o chateando por el Facebook desde su cama, en la que se refugia durante horas, a ratos llorando, a ratos muy enfadado, sin saber muy bien cómo colocarse en esta nueva realidad que lo ha descolocado. Yo creo que a partir de esta viñeta se deduce lo fundamental que es para el sujeto estos espacios comunitarios que ejercían una función importante de sostén y de estabilización psíquica. Y es que el otro social introduce un punto de encuentro con la alteridad, evitando de alguna forma que el sujeto quede atrapado en el entramado familiar que tan enloquecedor puede resultarle. Al mismo tiempo, también participar en el mundo social y cultural facilita cierta regulación pulsional por la renuncia que la propia cultura exige y protege al sujeto de caer en un autoerotismo mortificante, proporcionándole canales y vías para tramitar la pulsión. Y es también en el espacio social donde uno puede encontrar cierta consistencia identitaria a través del encuentro con el otro, ya sea, como decía antes Freud, para amarlo, para tomarlo como modelo de identificación, para odiarlo o como auxilio, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, el deterioro de los espacios sociales es una representación excelente del éxito de la pulsión de muerte, que apunta a la desunión y que deshace al sujeto de todo sentido personal. Si el amor, entendido como aquello que apunta al lazo social, es lo que ha revelado ser el principal factor de civilización y alimento para la psique, me pregunto cómo se puede vivir en una sociedad que pone tantas trabas al amor y a los vínculos. Y por otro lado, también hemos visto cómo gran parte de la vida social se ha desplazado al espacio virtual, por lo que cabría preguntarse si puede la virtualidad sustituir la vida social y las funciones que tiene para el psiquismo. Esas serían un poco las conclusiones. Gracias. Gracias, Miriam. Esperemos que no, ¿no? Que no se pueda sustituir, pero bueno, esto lo digo yo así a modo para el debate luego, ¿no? No se pueda sustituir por las pantallas, digo, la presencia. Va a continuar Eugenia Caretti. Eugenia es psiquiatra en el programa Infanto-Juvenil del Centro de Salud Mental de Vallecas, Villa. Y Eugenia nos va a hablar, bueno, su título es Efectos sorprendentes del confinamiento en niños y adolescentes. Eugenia, cuando quieras, puedes abrir tu micrófono. Ahí va.
Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería transmitir un poquito esa sorpresa, ¿no?, que me había encontrado en la clínica durante este año, que comienza con un primer momento de un confinamiento muy dulce, diría, o bastante tranquilo en los niños y los adolescentes, y posteriormente a una dificultad sobre todo en la salida, ¿no?, en la vuelta a la vida en el exterior, ¿no? Lo que, sobre todo en los adolescentes y en los escolares tardíos, diría, o los prepúberes, ¿no?, que me parece que además son un observatorio privilegiado para ver, digamos, los malestares, ¿no?, sociales en este momento, porque están saliendo al mundo con ojos nuevos, ¿no?, construyendo en ese momento su mundo. Se está viendo en ellos, y al principio fue una especie como de dificultad en la salida después del confinamiento, pero esto se ha ido asentando y ya incluso cuando ha llegado el momento de incorporarse al colegio, esto continúa, o sea que no fue solamente una dificultad en arrancar a salir de nuevo al exterior, sino que hay asentada bajo, digamos, toda una sintomatología bastante variada, pero que, bueno, como traía Eva, tiene que ver con síntomas como depresivos, estar mal de ánimo, otras veces ansiedades, somatizaciones y otros síntomas en el cuerpo, pero todo esto como sobre un fondo, ¿no?, de una angustia y una especie de fobia o de rechazo a retomar la vida pública en presencia, sobre todo, ¿no? Y bueno, me preguntaba con qué tenía que ver todo esto, ¿no?, que para mí es una sorpresa, o sea, yo en un inicio esperaba, digamos, que hubiera, o sea, que se hubiera dado como al revés, ¿no?, como en esa plena adolescencia un deseo incontrolable por salir, por retomar la calle, y está pasando todo lo contrario, ¿no?, que viene a ser un poco la clínica tipo de la pandemia en el adolescente, ¿no?, o así lo veo yo. Y bueno, por, no sé, pensar un poco algunos determinantes o condicionantes, ¿no?, de esta clínica que está apareciendo, tenía, digo, algunos que se me habían ocurrido a mí, ¿no?, que tenían que ver con, uno, por ejemplo, el hecho de que se ha producido una legitimación, ¿no?, de los dispositivos digitales, de las pantallas. Al venir el confinamiento, empezamos con el telecolegio, el teletrabajo, los padres entregan, digamos, esos dispositivos que antes no querían que los chavales utilizaran tanto, los permiten, o sea, consiguen, digamos, un derecho de piso en la vida en este momento que antes no tenían, ¿no? Yo creo que eso también está dando lugar a que los niños, y bueno, sobre todo eso, los adolescentes, puedan quedarse en su casa, mantener sus relaciones sociales, su colegio, sin esta obligación, digamos, de salir al mundo presencial, ¿no?, que vendría a ser el otro tema. Hoy en día pueden tener una vida, digamos, de relación con sus limitaciones, y por otro lado más amable porque está más filtrada, o sea, no tiene que exponerse a ese encuentro, ¿no?, con el cuerpo del otro en ese momento, de ese espacio y ese tiempo compartidos, ¿no?, con la inmediatez que supone y la imposibilidad, digamos, de reflexionar, de borrar lo ocurrido, de bloquearlo al otro, ¿no?, con toda esa cosa que supone la angustia, ¿no?, que se produce en el encuentro con el otro, más cuando no está filtrada, ¿no?, por lo digital. Y yo creo que eso está contribuyendo de alguna manera a que, bueno, a que se dé esta especie yo decía, como una especie de objeción de hecho, ¿no?, como un no quiero salir, esto no va conmigo, no me gusta el mundo como está, añadido además que estamos con una presencialidad, bueno, bastante agrisada, o sea, en este momento, aunque uno puede salir y tener contacto con el otro, es un contacto limitado, no nos vemos la cara, los chavales no pueden tocarse, juguetear, besarse, no está tan, o sea, sigue estando esta dificultad en el encuentro con el otro, en tanto angustia, en tanto está el otro ahí presente, pero también hay una limitación, ¿no?, en
en el contacto, en la parte, digamos, también divertida y del encuentro con otro cuerpo, ¿no? Y bueno, creo que eso está contribuyendo, añadido también a que, bueno, estamos en un momento de incertidumbre. Yo creo que para los adultos quizás el hecho de tener un lugar al que volver, ¿no? Que decía como de tirar de una cierta nostalgia en la que uno puede decir, bueno, está un poco, o sea, uno está a la espera de retomar ese mundo que se perdió, ¿no? Que en este momento está frenado. En el adolescente no es tan sencillo esto, o sea, yo creo que ellos están más como puestos en una visión hacia el futuro, ¿no? Necesitan de una cierta certidumbre, de una cierta estructura contra la que embestir para poder definirse, para poder conformarse. Y no tienen ese otro lugar al que volver, o sea, todavía no han hecho un tránsito, digamos, pleno, un recorrido un poco más largo, no se han insertado todavía en el mundo de ninguna manera, están en ello. Con lo cual creo que están sin esa nostalgia que de alguna manera creo que sirve de motor o de protector, ¿no? Y están en una situación de desamparo mayor, ¿no? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que eso es un poco lo que quería contar. Creo que además había otro tema fundamental también, pero creo que es muy largo, que si no se puede dejar para el debate, y es, otro tema es que el espacio público de los chavales venía ya prepandemia bastante descuidado, digamos. Tanto el colegio como los lugares de encuentro social, como los patios. Yo creo que ya estaban, eso, ya había un descuido institucional importante, una percepción de hostilidad, ¿no? De este espacio por parte de los chicos y las chicas que también hace que en este momento no tengan muchas ganas de retomarlo, ¿no? Creo que han descubierto en este telecolegio, no sé si todos, pero una cierta amabilidad, ¿no? De no tener que andar encontrándose en esos espacios donde no hay, como decías, miren, un otro que ayude un poco a esa vida en comunidad, ¿no? Que se han perdido, o sea, ya estaban, o sea, ahora se han perdido, como decías, y yo creo que también antes venían funcionando de forma muy precaria. Y eso está haciendo también que los chavales digan, mejor me quedo en casa, ¿no? Esa es mi sensación. Claro. Bueno, y hasta ahí quería contar. Muy bien. Gracias. Gracias, Eugenia. Sí, creo que lo último que traes también va a dar para el debate, o sea que lo seguro se retomará. Le voy a pasar la palabra a Silvia García Esteban. Silvia es acompañante terapéutica, mediadora de lectura con personas con problemas de salud mental y formadora en salud mental desde la experiencia en primera persona. Además es nuestra compañera y miembro de la sección de psicoanálisis en la EMT. Ella nos trae hoy cómo el cuidar los cuerpos se ha convertido en una forma de violencia subjetiva en tiempos de COVID. Pues Silvia, cuando quieras, abres el micrófono y adelante. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por este espacio y por poder compartir mesa con compañeros de la AEN tan estupendos. Y bueno, voy a leer un texto, lo he escrito para además ceñirme al tiempo y porque sabéis que me gusta darle siempre a mis intervenciones un punto literario y como, bueno, va a ser un poco polémico, bueno, y todas las preguntas que surjan pues en el debate serán bienvenidas. Pido permiso para abordar este margen de la realidad, a pesar de que no sea políticamente correcto cuestionar el discurso de los cuidados en tiempos de miedo y muerte. No pretendo, con ello, negar este real que nos asola desde hace más de un año. Solo encender una luz para alumbrar esta violencia subjetiva que vivimos y normalizamos, que escondemos debajo de la alfombra sin atrevernos siquiera a nombrar, porque ya el discurso social se encarga de sancionar cualquier disidencia bajo la fórmula «es peor morirse». Sin duda, la sombra de la muerte planea sobre nosotros. Pero ¿cómo negar a estas alturas que estos cuidados que pretenden preservar la vida física nos están dañando en la otra escena,
nuestra vida anímica y que parece haber quedado, hoy más que nunca, en la penumbra. ¿Cómo negar la violencia a la que nuestra subjetividad es expuesta cada día en un mundo que se ha convertido en un lugar profundamente hostil y deshumanizado? ¿Cómo no contemplar nuestras escenas cotidianas en esta nueva y siniestra normalidad sin preguntarnos por las consecuencias y las marcas indelebles que está dejando en nuestro psiquismo? Contemplemos nuestra vida desde otros ojos. Miremos nuestro mundo desde la extrañeza necesaria para que se iluminen los márgenes de esta realidad que parece no salir en ninguna foto. Ahora caminamos sin poder reconocernos. Nuestros rostros están ocultos detrás de las mascarillas y la distancia social tan nombrada parece ser la nueva forma impuesta de relacionarnos con los otros. Hemos revertido las fórmulas tradicionales de cuidados humanos. Ahora cuidar se ha convertido en alejarnos los unos de los otros. Hemos dejado de mirarnos a los ojos, de abrazarnos y sostenernos desde ese calor que solo podemos sentir con la cercanía de otro ser humano. Los abrazos son ahora censurados. El contacto social que necesitamos como el aire para respirar, puesto en cuestión. Los espacios comunitarios reducidos a las pantallas, condenando al aislamiento a las personas más empobrecidas y para las que la brecha digital es un obstáculo insalvable. Vivimos en un mundo donde la desconfianza en los otros, sospechosos de contagiarnos, se ha instalado y una paranoia generalizada se ha convertido en la norma. Un lugar donde la ley ha devenido en inconsistente y en un continuo capricho del otro, pues es voluble y cambiante dependiendo de la institución en la que te sitúes y nos deja indefensos ante la arbitrariedad y el autoritarismo de los que en cada lugar encarnan esa ley. Me vais a permitir dar unas breves pinceladas en primera persona de las violencias que yo percibo que afectan a mi colectivo, el de personas con sufrimiento psíquico. La primera de ellas, me vais a excusar, es el abandono. Cuando estalló la pandemia, nos encontramos con la ausencia de todos nuestros espacios, esos recursos comunitarios y terapéuticos con los que muchos de nosotros nos sosteníamos. Pero lo que fue comprensible en un primer momento por la emergencia sanitaria descontrolada, se perpetuó en el tiempo y se convirtió en intolerable según pasaban los meses, e íbamos viendo cómo los bares estaban permitidos, pero no así los grupos terapéuticos de nuestros centros de salud mental. A día de hoy seguimos sin recuperar algunos de estos espacios tan necesarios de forma presencial, viendo cómo el sistema de salud mental se agarra al delirio de aspirar a sostener el sufrimiento humano a través de las pantallas. Es preocupante, además, el mensaje que están recibiendo los pacientes con esta renuncia de la presencia por parte de las instituciones, pues muchos de mis compañeros han sido empujados a un mayor aislamiento y soledad de la que ya de por sí vivían. Vamos a nuestros terapeutas y hablamos con la boca tapada, sin preguntarnos cuáles son los posibles efectos subjetivos de hablar amordazados. Entramos en nuestros centros de salud mental y nos encontramos con carteles de no pasar, sillas colocadas como fronteras, brusquedad en el recibimiento, no nos dejan acceder al centro si no tenemos cita y no se atienden las urgencias subjetivas, cosa que reviste una gran gravedad. Los ingresos en psiquiatría se han vuelto mucho más violentos debido a la prohibición de recibir visitas, entre otras cosas, con la vulnerabilidad y el aislamiento que implica esto. Podemos obviar todas estas violencias y los efectos que pueden tener en nuestra subjetividad, pero lo queramos o no, siguen actuando sobre nuestro psiquismo, aunque no las nombremos, y las tasas de suicidio y el malestar social y psíquico mientras siguen aumentando. Es importante cuidar de los cuerpos, proteger la existencia del virus, pero no nos olvidemos que a veces
Sin salud mental no hay vida y las personas que se suicidan y que padecen sufrimiento psíquico no son víctimas menores, por mucho que la sociedad las esconda. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Creo que la advertencia que decías al principio es oportuna, ¿no? Creo que no va a dejar indiferente a nadie en tu intervención y que está muy bien para poder pensar incluso lo que tú decías que no es políticamente correcto, ¿no? Pero es importante darle un lugar, ¿no? Y poderlo pensar. Bueno, para concluir las intervenciones va a tomar la palabra Antonio Severino, que también conjuntó, creo que con Eva y muchos de los integrantes de la asociación, creo que no merece mucha presentación, pero porque creo que todos te conocemos. Antonio es psiquiatra, es psicoanalista, trabaja en el Centro de Salud Mental de Hortaleza, que pertenece al Hospital Ramón y Cajal, y es un miembro activo de la EN, yo creo que de sus inicios. Ha titulado su presentación, que nos ha dejado a todos un poco inquietos, bueno, por lo menos a mí, inquieta. A ver qué nos vas a contar, Antonio. En España se entierra bien, así lo ha querido llamar. Pues Antonio, cuando quieras. Pues hola, buenos días. Bueno, gracias por estar ahí. 105 personas y un gato. Bueno, he titulado mi intervención efectivamente con esta frase que decía socarronamente Alfredo Pérez Rubalcaba. En España se entierra muy bien. Lo decía para referirse a la forma en la que en nuestro país nos quitamos de encima las cuestiones o las personas que nos estorban, faltando al más elemental deber de memoria y elaboración. En España se entierra bien, se entierra rápido, se entierra también, que luego es muy difícil desenterrar. Por ejemplo, los muertos en las cunetas de la represión franquista, y así nos va. Se nos acumula el trabajo en España. Se nos acumula el trabajo del duelo. También lo titulé así por conectar con este que fue el gran tema de la mesa de ayer. Y recordando que en la primera sesión que presenté por Zoom, todavía confinados en una actividad de la escuela, contando cómo estábamos atendiendo a nuestros pacientes en esas primeras semanas, dije que la gente se estaba muriendo muy mal, pero que se seguía enterrando muy bien. Conté lo que estaba viendo entonces, ¿no? El instante de ver, como decías antes, Marjorie, que la gente se estaba muriendo sola, encerrada en habitaciones de hospital o de residencia, donde no entraba ni el personal sanitario, porque en aquel primer momento no teníamos ni equipos de protección, que la gente se estaba muriendo sin poderse despedir de sus seres queridos, se estaban muriendo como animales. Se estaba produciendo lo que algunos autores ahora llaman el asalvajamiento de la muerte. Una viñeta solo, que nunca olvidaré. En una de mis guardias, en pleno pico de la pandemia, tuve que atender a una mujer que había ingresado con su marido en la misma habitación del hospital, los dos por coronavirus. Esta mujer tuvo que asistir, impotente, sola en la habitación, a la agonía de su marido, y tuvo que permanecer además junto al cadáver de en la cama de al lado durante horas, hasta que fueron a retirarlo. Su angustia fue tan inimaginable que cuando yo la atendí, la mujer se había disociado. Negaba la muerte del marido y pensaba que su marido estaba en casa y la estaba esperando allí en su domicilio. La gente se murió muy mal, pero incluso entonces se seguía enterrando con mucha eficiencia. No sé si sabéis que ante el colapso de los servicios funerarios se organizó en el Palacio de Hielo, en Madrid, una inmensa morgue. Esta burocratización de la muerte también se nos da bien. Como este tanatorio que se improvisó está en el distrito de Hortaleza, algunos pacientes a los que atendía por teléfono me contaban que era un trajín de ambulancias entrando y saliendo día y noche, pero que la policía no permitía acercarse ni a cámaras ni a periodistas a grabar imágenes. Con el bien intencionado objetivo, imagino, de no sembrar el pánico en la población, se nos despojó a los ciudadanos, como si fuéramos menores de edad, de la oportunidad de elaborar la magnitud de las pérdidas y de despedir a las víctimas. Los fallecimientos se redujeron a un número
una cifra siniestra y deshumanizada que cada día iba creciendo de forma imparable. Se le estaba arrebatando a cada víctima la posibilidad de morir su propia muerte. Ahí está también, creo, la culpa y la vergüenza de los dolientes que señalaba ayer Soraya por haber consentido con eso. Tiempo de comprender. Bueno, hay que reconocer que el mundo desde entonces, en pocos meses, se ha vuelto irreconocible. Yo volvía del Sáhara a Barcelona en enero del 2020 y en el mismo aeropuerto desembarcó un avión lleno de chinos con mascarillas. Nunca lo olvidaré, me quedé estupefacto. Es en detalles así que vemos el carácter del acontecimiento. La expansión planetaria sin respetar fronteras ni clases del COVID-19 ha transformado el mundo que conocíamos y ha producido ese efecto propio del acontecimiento. Ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Cuando un objeto de lo real, en este caso un virus antediluviano, invisible, un elemento de la naturaleza que creíamos ya sometida al poder del hombre, cuando un objeto así irrumpe en la realidad, de algún modo perfora el relato que sostenía el mundo y revela una brecha que ya estaba, pero que antes estaba velada por el fantasma y por el paradigma civilizatorio imperante. El primer efecto es de perplejidad, al mostrarnos que el mundo no era un lugar tan seguro como creíamos, y el afecto de la irrupción del objeto sin ninguna mediación simbólica, sin el fantasma que lo recubra en la angustia. Este hecho que en psicoanálisis llamamos traumático ha socavado el prestigio del sujeto supuesto saber que representaba la ciencia y ha conmovido todos los pilares del sistema global. Por eso, por muchas autoridades sanitarias que tomen el micrófono, da la sensación de que no hay nadie a los mandos. Ni la comunidad científica ni nuestros gobernantes pueden ocupar ese lugar del otro con mayúscula que ofrezca alguna garantía. El propio sistema sanitario del que presumíamos, ayer lo recordaba Gerardo, ha quedado desacreditado. El virus golpeó además primero fuerte a los países desarrollados, infligiéndonos una herida narcisista, también lo decía ayer Marjorie, de la que también recuerdo que en uno de los primeros Zoom contó un chiste de mexicanos. Los mexicanos le pedían a Trump, levanta el muro ya. Todavía, además, funciona, como ha señalado Silvia hace unos segundos, lo que yo llamo la coartada COVID. Funciona con los pacientes. Le preguntas, ¿por qué no te buscas un trabajo? Dicen, bueno, es que con el COVID, y también funciona con el sistema sanitario. A veces, desgraciadamente, se ve que algunos servicios o profesionales cansados, enfadados o desanimados han encontrado en el COVID la excusa perfecta para relajarse en su compromiso con los pacientes. Como decía el otro día un tuitero, decía, me ha cabreado tanto lo del PP en Madrid que he llamado a mi centro de salud porque no me apetecía hablar con nadie. Bueno, no hay ninguna autoridad simbólica que haya retenido el prestigio necesario para evitar la propagación global de la angustia y para pacificar el tensionado campo de lo social. Porque además, lo estamos repasando estos días, sabemos que la angustia es un afecto proteico. Se presenta a veces de forma libre, como angustia pura, a veces se liga al objeto fóbico o busca un otro malvado y culpable, un enemigo en que encarnarse, como ocurre en la defensa paranoica, o se transforma en rabia e indignación, como vimos en las explosiones de violencia callejera que siguieron al encarcelamiento de Pablo Hasél, o como estamos viendo ahora a diario en la clínica de la adolescencia que nos ha recordado Eugenia. Momento de concluir. Bueno, sabemos que el trauma tiene una temporalidad particular, tiene dos tiempos. Tenemos el tiempo del acontecimiento y sus efectos subjetivos, que son las distintas transformaciones y equivalentes de la angustia, y luego, posteriormente, el tiempo del síntoma, que al fin y al cabo es una elaboración del inconsciente y por eso lleva un tiempo. Por eso no es posible valorar a nivel clínico ahora qué efectos van a desencadenarse en este encuentro con lo traumático. El impacto, por así decirlo, del acontecimiento coronavirus también desescala en fases. Habrá que esperar
la elaboración que cada uno, cada sujeto de forma individual puede hacer y también colectivamente, porque esta elaboración precisa, además de tiempo, de un otro que pueda escuchar y que sostenga un vínculo. Y por eso todo lo que podamos decir va a depender también del estado en el que queden los servicios públicos y del modo en el que los lazos comunitarios hayan quedado afectados después de este tiempo de aislamiento, desaferentización y miedo y rechazo al otro. Y a nivel colectivo como comunidad también nos preguntamos qué mundo nos espera, qué podremos recuperar después de esta catástrofe. Quizás todo pase, quién sabe, igual se pensaba, lo recuerdo tras el 11M en Madrid, que iba a cambiarlo todo, y pasó. Enterramos a los muertos, les hicimos un monumento y pasó. Quedarán quizás las marcas del acontecimiento, y por eso siempre recordaremos dónde estábamos, con quién nos confinamos, pero quizás se vuelva a recuperar cierta fe en el otro, quizás volvamos a creernos esas garantías, o puede que no, y quizás esto que ha ocurrido produzca efectos irreversibles. Hay que recordar que las grandes pandemias medievales que diezmaron la población mundial cambiaron la estructura de la sociedad. No parece que se vaya a restaurar así espontáneamente la confianza en el otro. Ayer lo decía Carmen. Es muy improbable esa salida por la vía de la reparación simbólica. Es más probable que se esfuerce, ya que no la confianza, sí la obediencia de los ciudadanos por la vía de un retorno del autoritarismo. De hecho, ya está pasando, y no estoy hablando de China, ¿no? O quizás podemos encontrarle un destino más digno a la angustia. Bueno, voy a terminar con 3 citas. Adorno decía que hay que dejar hablar al sufrimiento. Walter Benjamin, que solo por los desesperados nos es dada la esperanza. Y Hölderlin, que allí donde está el peligro, crece también lo que nos salva. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me quedo creo que con la última, a ver si nos salva algo, por meterle un poco de optimismo. Bueno, hemos terminado las presentaciones, vamos a dar, la verdad que muchas gracias a las 6 compañeras y compañeros por ceñirse también a los tiempos. Vamos a tener casi 1 hora de debate, cosa que se agradece bastante poder compartir y hablar de todos los puntos que nos han ido comentando. No sé si Carolina y Jesús, si hay algo en el chat que quieran compartir antes de empezar las preguntas. Veo que ya Carmen Gallano pide la palabra. Digo, en el chat me parece no he que leído hay chat, comentarios que habréis ido leyendo. Me parece mejor pasar a las preguntas o comentarios. Vale, que a lo mejor iban al hilo de la conversación, ¿no? No para ahora. Vale, pues Carmen, cuando quieras, puedes tomar la palabra. Luego Javier, muy bien. Ya está, ahora se oye, ¿no? Bueno, gracias a todos los que habéis hablado, porque han notado muchas cosas. Lo que ocurre, y no lo voy a ocultar, Silvia, yo también tengo ganas de llorar, yo también tengo sufrimiento subjetivo. Y decíamos, y Antonio me ha conmovido especialmente, porque ha recordado muchas cosas, se entierra de distintas maneras en este país, se entierra también las mordazas de la memoria. Ignacio decía, lo que se calla, se actúa. Eugenia nos hablaba de cómo, yo le pregunto a Eugenia, voy a empezar a hacer preguntas para no quedarme en el sufrimiento subjetivo y en la angustia, pero voy a hacer preguntas. Eugenia, ¿tú no te parece que la legitimación de las pantallas y no querer salir es una forma de suicidio lento de los adolescentes? Primera pregunta. Porque Ignacio decía, lo que se calla se actúa. Eva hablaba de las actos suicidas en adolescentes. Yo os agradecería, porque aprendo mucho de vosotros, que hablarais un poquito más de estos actos suicidas de los adolescentes, porque me preocupa mucho. Y luego está la cuestión de los cuerpos, que está en primer plano, porque todos tenemos cuerpos vulnerables, viejos, enfermos, etcétera, de distintas maneras. Pero
vamos a ver, no sé cómo decirlo. La cuestión de los cuerpos también es importante, porque Eva, por ejemplo, nos decía, hay una salida ética tejiendo fantasmas de deseos para los niños, como nos cuenta La vida es bella, que está mucho más claro que en La habitación, que he visto las dos películas, que hay un objetivo que es ganar la gincana y que con eso, y se ha dicho en Estados Unidos, más vale dar a los profesores cuentos para los niños, ¿vale, Silvia? Que no más para defenderse si vienen los malos. Los malos siempre es el otro. Los malos siempre es el otro. Y eso es terrible, porque eso genera lo que sabemos del mundo en que vivimos. Pero todos ponéis el acento en la angustia y los derivados que toca el cuerpo, y los efectos depresivos que tocan también al cuerpo. Por eso quiero preguntaros a todos sobre la cuestión de los cuerpos. Vale, muchas gracias, Carmen. Una cosa, había pedido la palabra a Javier, pero si te parece, Javier, le doy la palabra porque como Carmen ha hecho alusión directamente a Eugenia, bueno, a todos los que han participado, si quieren comentar y luego vamos recogiendo las otras preguntas. ¿O quieres intervenir ahora? ¿No? Vale. Pues Eugenia, creo que por alusión, no sé Silvia, si tú quieres tomar la palabra, y Eva, ¿no? Pero Eugenia, que tú la has pedido, te la paso. A ver, en cuanto al tema este del suicidio, Carmen, yo en principio la verdad que no puedo hablar mucho, bueno, no he tenido experiencia este año de clínica, digo, directa o más o menos cercana como para poder hablar del tema. Para mí, esto de la legitimación de las pantallas y el quedarse en casa, o sea, la legitimación de las pantallas me parece que bienvenida, porque creo que era algo que tocaba, o sea, que merecía un lugar diferente y que los chavales lo estaban reclamando, especialmente para ellos que viven en este mundo como anfibios, digo, entre lo digital y lo material, era algo que tocaba y yo creo que bienvenido en ese sentido el confinamiento que les ha dado un nuevo lugar, un buen lugar, yo creo. El quedarse en casa y este suicidio lento, yo la verdad que mi sensación es que es más como un acto de protesta o de disidencia. Yo lo siento así, como algo de esto no va conmigo, el mundo así no me gusta, dicho a veces más explícitamente y otras veces con los síntomas, ¿no? Con el ánimo, con el cuerpo. No sé si es que me gusta verlo así, pero lo veo así. No lo veo, o sea, no lo veo tanto como un empuje mortífero, ¿no? No, como un camino hacia la muerte, sino una especie de estado de confusión, de angustia y quizás pienso o quiero pensar que puede ser un camino hacia algo fértil, hacia una construcción nueva. Gracias. Vale, Yo gracias. agradecería que cada uno, Ignacio ha dicho lo que se calla se actúa, Eva también ha dicho las ideas de actos suicidas de los adolescentes, pero lo que ha contado es que esos, por ejemplo, el padre de La vida es bella, que lo tengo mucho en la memoria, Roberto Benigni, no cesaban de hablar, en la habitación también no cesaban de hablar, el niño jugaba. Entonces, si te parece, Carmen, como hay varias peticiones de palabra, o si ahora quieren decir algo los compañeros, por eso. Vayan Luego animando. Soraya y Eva. Que luego de Javier, Soraya y Eva. Sí. Yo quería comentar algo al hilo de lo que ha dicho Carmen. Respecto al cuerpo, yo creo que justamente vivimos en la dictadura del cuerpo, porque parece que lo que importa ahora es la salud física y el cuerpo, y eso ha taponado lo subjetivo y el sufrimiento en otros niveles. Entonces, justamente el cuerpo y el cuidado del cuerpo está taponando todo lo demás. Entonces, creo que hay una dictadura del cuidado del cuerpo y hay una forclusión de lo psíquico en este proceso. Vale, gracias Silvia. Javier, luego Soraya y luego ha pedido la palabra Eva, ¿no? Lo tengo así bien anotado, Carolina. Vale. Javier. Bueno, si no hay nadie más que de los ponentes que quiera responder al invite de Carmen, pues hablo yo.
no sé por dónde empezar porque estoy como un mosquito en campo nudista, ¿no? Porque hay un montón de incentivos en lo que habéis dicho, ¿no? Entonces, por empezar por algún lado, efectivamente creo que Silvia lo que está diciendo es que hay una preeminencia del cuerpo concebido como una entidad biológica, ¿no? No el cuerpo imaginario, que es un cuerpo que es el cuerpo afectado por el significante, que efectivamente eso implica la subjetividad, no la pura biología. También me parece muy interesante el tema de plantear esta cuestión del tiempo lógico, ¿no? Yo diría que estamos en el tiempo de comprender y que tendrá que haber un momento de concluir porque es una exigencia lógica. Ahora bien, eso puede, con suerte, puede contar para nosotros, porque la deducción del acertijo del tiempo lógico es una construcción colectiva, ¿no? Aunque el planteamiento del director de la cárcel es sale uno, el primero que lo descubra, salen los tres a la vez, los descubren los tres a la vez, porque la condición de resolver el acertijo es tener en cuenta a los otros. Entonces, eso es gloria bendita si sucede. Entonces, eso, digamos, creo que es una buena advertencia, un buen consejo para nosotros, ¿no? Que nos mantengamos en este tiempo de comprender. Tendrá que haber 2 mociones suspendidas, que no sé cuáles serán, igual el verano y las vacunas, para que llegue el momento de concluir. Porque por lo demás, digamos, mayormente lo que va a haber es una salida por la psicología de las masas, como es habitual, ¿no? Es decir, una cierta restauración de la autoridad del líder, que ya veremos, y eso sí que todavía lo tendremos, eso necesita tiempo todavía, ¿no? Porque el sentido de lo que está pasando ahora va a aparecer un tiempo después, ¿verdad? Ahora mismo estamos viviendo y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, esa es en todo caso es mi perspectiva, ¿no? Que los que puedan, los que apuesten por el vínculo, puede que encuentren una salida colectiva. Y hay ejemplos de eso, me parece, ¿no? Lo vemos en muchos aspectos, lo planteaba Ignacio, la pérdida de los espacios para decir el miedo de los sanitarios, ¿no? Efectivamente, la presión de la asistencia ha hecho perder todos los espacios de reunión colectiva. Esto es una evidencia en la sanidad pública, ¿no? Lo mismo, bueno, lo que planteaba Silvia con el cierre de los recursos de rehabilitación, etc. Y por fin recuperar un poco, me pareció el planteamiento de Eva central, en el sentido de que nos pone el argumento para resolver un poco esta cuestión, si esto es un problema de una cosa real que aparece ahí y que, bueno, nos afecta. Supongo que por eso hablaba de la excusa COVID, Antonio, que me parece también es un hallazgo, ¿no? En el sentido de que, por supuesto, como todas las cosas, ¿no? Hay un soporte verdadero en todo esto y después eso está al servicio del síntoma, del autoengaño, en fin, todo este tipo de cosas. Pero lo que plantea Eva es entrar en el sentido de que más allá de la irrupción de este real que se nos ha escapado del simbólico donde creíamos que estaba todo perfecto y que ha venido a romperlo y en todo caso a proponer una restauración de esto, la clave es la estructura simbólica, la estructura familiar, cómo opera y cómo efectivamente en un niño el ejemplo de Benigni de La vida es bella es perfecto, ¿no? Así como hay una realidad psíquica que ese niño está en una gincana. Entonces, parece que esto sitúa, es una herramienta teórica central para pensar todas estas cuestiones que estamos planteando. Bueno, basta, me callo.
Muy bien, Javier, muchas gracias. Soraya y luego Eva, que habías pedido la palabra. Hola, buenos días. Ayer os decía, seguro que hoy va a salir cosas que tengo en mente. Ayer hablábamos del trauma constantemente y, pues vamos, porque era la base de nuestro trabajo, pero hoy Eugenia, lo que Eugenia ha transmitido con lo que ha podido ver ella en la clínica de los jóvenes y adolescentes, yo lo he visto con los adultos. Es cierto que ha habido casos que, como decía, han salido a causa de lo que ya había, es decir, han aflorado como la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso y entonces ha aflorado su angustia y han pasado a tratarlo, pero a mí me ha sorprendido mucho que en la mayoría de la gente con la que yo he tratado, amigos, vecinos y pacientes, la pandemia ha sido un stop estupendo. Entendamos caso por caso todos aquellos que tenían que comer y tenían calorcito en casa, ¿vale? No personas con situaciones de vida críticas. Pero aquellos que comían 3 veces al día y tenían un buen techo, pues han estado estupendamente. Y el conflicto ha aparecido cuando han tenido que volver al lazo social, ¿no? Entonces yo he divagado bastante sobre esto y lo quería comentar, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el otro es una construcción que utilizamos para tapar nuestra falta en ser. Y entonces, aunque yo me adhiero a vuestros deseos, porque a mí la construcción del amor me encanta, es decir, este constructo yo le cultivo y creo que el lazo social para mí está en la compasión al otro, esa es mi cultura, esa es mi posición, pero es una posición, es una construcción, es una forma de hacer. Entonces lo que yo estoy viendo, porque de alguna manera percibo esto que a Carmen le parece tan horrendo, ¿no? El ser humano, el joven apegado a la pantalla, es que esta pantalla está haciendo de ese otro y lo está haciendo muy bien, porque no tiene los inconvenientes, porque yo pongo cuando me da la gana, porque tengo mis tiempos para reaccionar, pero me da orientación. Yo lo veo yo no tengo tiempo, a lo mejor el día que tenga tiempo me hago también seguidora de youtubers, influencers, pero lo oigo, ¿no? En la consulta constantemente. Hay gente que está encantada con la convivencia con sus influencers y con sus youtubers, porque les orientan, les dan alicientes para la vida. Yo lo que intuyo o escucho es que en esa pantalla hay un otro mucho más cómodo que el real, ¿no? Al quitar el cuerpo, al quitar pues eso que a nosotros nos gusta, eso que echamos de menos, ¿no? El impacto, el acontecimiento. Nosotros lo estamos reivindicando como algo que nos gusta. Pero esta gente que también lo habéis insinuado, que a lo mejor todavía no han accedido a esa forma, a esa cultura, y se están adaptando a otras cosas que les permiten también construirse, construirse una forma de vida, tapar también su falta en ser, es decir, que es algo que creo que está ahí en todo ser hablante, ¿no? Y que lo único que hacemos a lo largo de la historia es intentar solucionar con lo que tenemos alrededor. Entonces, sí que no sé lo que nos devendrá. Tú, Antonio, decías, a ver qué podemos recuperar. Yo prefiero pensar en lo que vamos a construir, porque en las terapias de pareja, cuando las parejas dicen, no, quiero volver a lo que tenía antes, quiero recuperar, yo digo, ya no eres el de antes. El partener ya no es el de antes. Mira a ver aquí y ahora qué puedes construir con lo que hay, ¿no? Entonces yo me estoy planteando eso también en este momento. No miro a recuperar, sino con lo que hay aquí y con lo que a mí me apetece, qué es lo que podemos construir, ¿no? Porque desde luego creo que se está planteando un cambio de paradigma
no sé hasta qué punto, no sé en qué deriva, pero creo que las coordenadas permiten hacer un cambio de paradigma de relación social, de relación económica. Y bueno, esto es lo que os quería transmitir. Muchas gracias, Soraya. Pues sí, a lo mejor bueno, lo que traes yo creo que nos hace pensar, ¿no? Si estamos ya como satanizando las pantallas y poder pensar que también es una forma, ¿no? de vínculo. Eva, ¿habías pedido la palabra? Sí, bueno, primero por responder algo a lo que había dicho Carmen, pero aprovechando lo que dice Soraya, yo creo que es importante tener en cuenta siempre que no podemos generalizar, es decir, no a todo el mundo le ha dañado el confinamiento, como nos ha sorprendido, que a muchos les ha gustado y les ha permitido parar y tal, no a todo el mundo le ha venido bien tampoco. Las pantallas no son siempre malas para los adolescentes, ni tampoco son siempre buenas, o sea, no podemos sacar una conclusión que sirva para todo el mundo, por supuesto. Y eso lo vemos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la psicopatología, ¿no? O sea, hablaba yo de los actos suicidas, es verdad que hemos tenido muchos adolescentes a la espera de ingresos porque han sostenido una intención o un deseo de suicidio que era de riesgo y hemos tenido que solicitar camas en las unidades psiquiátricas para ellos. ¿Qué ha pasado? Un poco haciéndome eco de la pregunta de Carmen. Generalmente era una serie de gestos, una serie de coqueteo con la amenaza de suicidio en la mayoría de los casos que yo creo que se hacía eco en ¿qué es lo que ha pasado en el confinamiento para que luego haya tenido efecto en ese fenómeno? Pues yo lo que me encuentro en los adolescentes que me hablan de esto es esta frase que ya funcionaba antes para ellos, de la vida es una mierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta tedio vital, o sea, la adolescencia siempre ha sido difícil, transitaria en todas las épocas. ¿Qué es específico de esta época? Es verdad que las pantallas te ponen delante en todo momento una comparación con el otro en el que mi experiencia como adolescente en mi casa metido es de aburrimiento, de tedio, esta familia ya no me sirve, estos padres que tengo tan limitadores y el otro está colgándome constantemente en Instagram fotos de una vida excitante, súper atractiva, las chicas ven en las fotos de las otras un cuerpo delgado, un cuerpo, esas fotos preparadas, las chicas se preparan, se hacen 7000 fotos, eligen cuál, se han maquillado, se han vestido, esta sí la cuelgo, esta no. Entonces, eso es verdad que sí que tiene un efecto, ¿no? O sea, que hemos visto más anorexias y más esta cosa de los demás lo están pasando bien y yo no. Luego, el mismo que te lo dice, ese día cuelga una foto en Instagram en la que está patinando con su monopatín en la plaza con todos sus colegas y no sé qué, y entonces se pone en el foco de las envidias de todos los demás. Pero lo que trae a la consulta no es eso, es la vida es una mierda, todos los demás lo pueden pasar bien y yo no. Porque es verdad que luego las familias son distintas, hay familias que enseguida que los chavales pudieron salir, les empujaron a salir y ellos, Eugenia tiene razón, muchos dijeron no, pero muchas otras familias a día de hoy todavía les limitan el contacto físico el contacto, vamos, presencial, no físico, sino presencial con los compañeros. Entonces, claro, eso es cuando uno lo observa desde el observatorio de la consulta, es tremendo, ¿no? Yo he tenido que hacer intervenciones con algunas madres respecto de, por favor, déjale salir a tu hijo, que el COVID no le va a matar, le va a matar el parón en la vida social que lleva un año, que con 14 años, un año es una barbaridad de tiempo sin salir con los amigos, una barbaridad de tiempo. Y en ese sentido sí que la coartada COVID, que la nombraba así Antonio, está funcionando. O sea, yo recuerdo un caso en particular de una madre, o sea, el chaval lo atiendo por un trastorno obsesivo compulsivo, una neurosis obsesiva muy grave que en su día le replegó y le hizo no salir antes de la pandemia. Por no contagiarse, por no tocar cosas que tocaban otros y tal, con una sintomatología muy grave en ese sentido, que se había ido atemperando. Y ahora, ¿qué ha sucedido? Que la madre, que es una persona con muchísimos miedos,
tiene la excusa perfecta para no dejarle salir. Cuando yo estaba empujando al chaval adelante, pues ahora tiene la excusa, la coartada del COVID. Bueno, no quiero extenderme, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Eva. Había pedido la palabra Silvia. Hola, bueno, varias cosas. Primero, que creo que tenemos que matizar. Yo no creo que la gente que tuviera garantizado un plato de comida y una casa lo haya pasado relativamente bien. Creo que hay mucho sufrimiento psíquico por muchísimas cosas. El confinamiento ha traído muchísima exigencia. Hemos visto también el tema social, la gente que vive en micropisos, que no puede salir, la exigencia escolar desorbitada, que bueno, se ha nombrado pero no demasiado, que ha enloquecido a muchísimas familias. Quiero decir, hay muchísimo malestar. El malestar del colectivo con personas con problemas de salud mental ha sido muy intenso, aunque es verdad que bueno, la gente que tenía fobia social en un principio se vio como tranquilizada al principio, pero se está haciendo un daño irreparable también en el colectivo de pacientes por varios motivos. El primero, porque algo que yo sugería en mi texto, que es que la institución psiquiátrica está empujando a los pacientes al aislamiento. Y lo digo con todas las letras, porque si yo, como institución psiquiátrica, prohíbo los grupos presenciales en mi centro de salud mental, estoy empujando a todos esos pacientes que ya viven en muchísima soledad a una soledad mayor. Entonces creo que es algo muy grave, que nos tenemos que plantear muy seriamente el tema de las pantallas, el tema de la brecha social, que estamos dejando atrás a tantísimas personas. Yo llevo un grupo de lectura con pacientes del Centro de Salud Mental de Hortaleza y hay gente a la que dejo fuera porque no tienen un móvil. Y esto es una realidad que tenemos que contemplar de frente. O sea, la pantalla para quien la tenga, ¿no? Eso es una cosa muy grave que está pasando. Y luego, si el centro de salud mental no me permite hacer un grupo, será porque es peligroso. Y como será porque es peligroso, me quedo todavía más encerrado en mi casa y todavía sufro más. Eso es lo que está pasando y eso lo está propiciando también la propia institución. Y luego también quería decirle a Eva que estoy totalmente de acuerdo con ella, que creo que además se está propiciando el autoritarismo como excusa del COVID, ¿no? Yo ser más autoritarios con los hijos, reducir su vida social, reducir sus salidas, porque como está el COVID, pues se está propiciando un mayor autoritarismo. O sea que eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Silvia. Ha pedido la palabra Eugenia y luego Carlos. Si voy, no se me ha escapado nadie, ¿no, Carlina? Vale. A ver, no, yo quería retomar un poco el tema del cuerpo, ¿no? Que yo tengo la impresión de que, al menos en los adolescentes, ¿no? Que con este aumento, digamos, de la vida en el mundo digital y demás, es como si hubiera aparecido una especie de ansia, de separación entre ese cuerpo imaginario, ¿no? Que está como hipertrofiado, exagerado, como decía Eva, incluso generando problemas de anorexias y demás, porque uno viven captados, digamos, por la imagen y a la vez está el cuerpo viviente, ¿no? Con todas sus sensaciones, sus sentimientos, como si estuviera un poco desarticulado, ¿no? Con lo simbólico, desordenado, que a mí me hace pensar a veces cuánto tendrá que ver esto con las autolesiones, ¿no? Como en un intento un poco de ordenar algo de esa vida que emerge sin palabras y nada, como un real, y que no se articula con ese otro cuerpo que a la vez tiene una presencia bestial. Y bueno, me parece que es algo como muy del adolescente de esta época y creo que está generando mucho sufrimiento, ¿no? Es como un cuerpo, bueno, no sé, con ese punto de enloquecimiento, ¿no? De desarticulación. Y eso. Gracias, Eugenia. Carlos y luego Miren, le he pedido también la palabra. Hola, nada, me ha gustado mucho la mesa, la verdad, porque bueno, a mí me han surgido muchas preguntas, ¿no? Respecto a lo que decía Eugenia, ¿no? De esto también me ha sorprendido, ¿no? Esto que has dicho, esta dificultad, ¿no?
para salir después del confinamiento duro, ¿no? Claro, en ese sentido, y ahí lo enlazo con lo que ha dicho Eva también, que es muy interesante, que cada uno tendrá sus motivos, ¿no? O no se puede generalizar. Pero sí que me ha surgido algo que bueno, sabemos que todo encuentro en presencia, no virtual, lleva una dosis de angustia, ¿no? Entonces, yo creo que ese esfuerzo, ese trabajo del encuentro, hay que crearse unas expectativas, hay una fantasía ahí, con lo virtual se puede sustituir, ¿no? De una manera fácil y cómoda. También hay que ver esto de la comodidad, o sea, del poco esfuerzo, ¿no? que le puede surgir. Y por otra parte, esto que ha dicho Eugenia, ¿no? Como de rebelión, ¿no? Puede haber un nihilismo hacia el otro, o sea, un poco como consecuencia también de la catástrofe, digamos, de falta de hilo social, ¿no? El otro no... desconfío, no me da lo que me decepciona, entonces ¿para qué voy a salir, no? Y con la coartada también que decíais antes. Y respecto a lo que ha dicho Eva de los niños, que también me ha interesado mucho, porque bueno, yo también tengo niños pequeños, es esto del trauma, ¿no? Pero yo te pregunto, Eva, claro, esto también puede ser un ideal, es decir, si los padres metabolizan adecuadamente, pero ya el propio evento tiene el germen del trauma. Hay una dificultad muy grande de tramitar, algo se nos escapa, ¿no? Entonces, por mucho que tú quieras proteger a los niños, si yo que sé, has tenido una situación jodida, has perdido a tus padres, no las has podido despedir, ¿cómo esto no va a poder influir, ¿no? Más adelante, que seguro que sí. Nada, estas eran un poco mis reflexiones. Muchas gracias, Carlos. Le voy a pasar la palabra a Miren y luego, porque he visto que en el chat hay varias preguntas, bueno, no sé si varias o alguna pregunta he visto y la comentamos luego, ¿vale? Miren. Sí, nada, que yo me he quedado pensando en el tema de las pantallas, ¿no? Esto que estaba diciendo Silvia de, bueno, que hay que tener un poco de cuidado con las pantallas, ¿no? Si las pantallas realmente pueden sustituir plenamente las relaciones sociales, ¿no? Que parece que los adolescentes pues sí que se está generando como cierta sustitución, ¿no? Y pensaba en que quizás también es diferente, o sea, en función de cada persona, ¿no? Pero no es lo mismo utilizar las pantallas para mantener ciertas relaciones que ya están bien establecidas que para iniciarlas, para construir nuevas. Para aquellas personas que tienen relaciones muy superficiales y que tienen dificultad para construir relaciones más profundas, quizás sí que requieran de un espacio más cotidiano de encuentro, ¿no? De cierta presencia, de que el encuentro se dé en espacios más naturales y cotidianos. Me venía a la cabeza algo que nos pasó a nosotros en el centro de día, que nosotros tenemos asambleas generales y es un espacio que convoca mucha gente y que genera un gran sentimiento de pertenencia, ¿no? Y estos espacios que los hacíamos semanalmente, cuando se volvió a abrir el centro, pues también los planteamos de forma semanal, pero no cabíamos todos en la sala porque éramos 30. Entonces se nos ocurrió hacerlo en el parque. En septiembre, julio, agosto no era problemático, pero empezaba a serlo según se acercaba el invierno. Entonces propusimos hacerlo de forma online, sabiendo que mucha gente también se iba a quedar fuera, ¿no? Bueno, pues la gente de la asamblea, los usuarios, decidieron que no, muy convencidos y con mucha rotundidad. Y venían todas las semanas, entre 14 y 18 personas, pasando frío, después de la Filomena, en unas condiciones meteorológicas bien adversas, y ellos decían que no era lo mismo, que no tenía nada que ver, porque allí cuando venían a la asamblea podían verse, podían estar, podían tomarse una Coca-Cola, podían hacer algo más cotidiano, algo que no era solo hablar de la asamblea, ¿no? Porque la tarea en la asamblea sería hablar de lo que concierne a la asamblea, sí, pero bueno, también es crear cierta comunidad. Y ellos lo tenían muy claro y hemos pasado todo el invierno con botas de nieve, gorros y mantas haciendo las asambleas en el parking,
que creo que es un poco lo que apunta Silvia de el esfuerzo que yo también siento que no se ha hecho en otros lugares, ¿no? No se ha dado importancia a lo fundamental que son los espacios sociales, y no para tomarse unas cañas o para pasárselo bien, sino son fundamentales para el psiquismo y más para algunas personas que están totalmente solas y aisladas y que a veces es lo único que tienen. Eso era lo que quería decir. Bueno, hay 3 manos levantadas. Decía lo del chat, pero viene un poco al hilo de lo que venimos hablando de las pantallas. Entonces, le voy a pasar la palabra a Ignacio. Luego creo que luego fue Eugenia y luego Eva, que esto sí me... Sí. No, yo me quedaba un poco en esto de las pantallas, que al hilo de lo que decía yo antes un poco de la institución, es verdad que yo pensaba que no es tanto las pantallas, sino desde dónde las pantallas, ¿no? Porque atendiendo a pacientes, ¿no? De gravedad en los servicios de salud mental, ¿no? Como que en el pasado parece que también hemos impuesto una autoridad en la que si alguien no venía como a su cita en una determinada hora, que no haya flexibilización posible, ¿no? Y quizá para pacientes que al final no están pudiendo venir, algo está ocurriendo para que no vengan en la presencia, pueden ser útiles. Y hemos pasado como de eso, ¿no? En una polarización masiva, como a imponerlas a veces, ¿no? Independientemente de lo que necesite el otro, ¿no? Entonces a mí me parece como que sí sería importante como poder pensar qué lugar tienen las pantallas, ¿no? Y desde dónde establecemos el lugar que tienen esas pantallas, ¿no? Sí, Ignacio. Eugenia, luego Eva y creo que luego Javier, ¿no? Ese es el orden. Yo lo que quería decir es que creo que tenemos que cambiar el chip. O sea, yo creo que la presencia es fundamental y que hay gente que la ha reclamado en salud mental. Nosotros, por ejemplo, en el centro de salud nuestro no hemos dejado de atender en presencia en ningún momento durante toda la pandemia, ni siquiera durante el confinamiento más estricto, porque considerábamos que era algo fundamental, sobre todo para las personas que lo requirieran. Para mí, lo que ha cambiado, lo que tenemos que cambiar y que creo que es muy difícil, porque todo el tiempo estamos pensando qué sustituye a qué, si lo digital va a sustituir a lo... Es que tenemos 2 modos de relación auténticos. O sea, que uno no es el auténtico y el otro es una medio relación, pero que no llega a... O sea, que estamos en un mundo nuevo donde tenemos 2 formas de relación igual de auténticas, en tanto autenticidad, o sea, pero diferentes. Una nos da unas cosas, otra nos da otra, una quita de aquí y la otra no. Y tendremos, no sé, que jugar con ellas de una forma distinta y no andar, digamos, diciendo una vale más que la otra. Creo que en cuanto a validez son igual de válidas, pero obviamente no nos dan lo mismo las 2. Y no podemos probablemente en este momento prescindir ya ni de una ni de la otra. Al menos, y menos digo todavía los chavales, ¿no? Que están aún ya nativos digitales más metidos en todo este mundo. Sí, muchas gracias, Eugenia. Eva y Silvia, que estabas antes de Javier, que no lo había visto yo. A ver, Eva. Bueno, aprovecho para decir que completamente de acuerdo con Eugenia en esta cuestión de que son 2 cosas diferentes que habrá que ver, que tienen sus beneficios unas y otras. Solamente había pedido la palabra para salir al paso un poco de alguna pregunta que me había hecho Carlos en relación al duelo en niños. Yo no digo nunca que una pérdida en un niño, una pérdida de un ser querido no sea dolorosa, dolorosísima. No digo que los niños no vayan a echar de menos a las personas perdidas, sino que el proceso de duelo se puede acompañar mejor para evitar lo que se haya venido a llamar un duelo patológico, cuando se le asegura al niño que vamos a superar, que es un proceso que vamos a pasar, que podemos llorar juntos, que podemos estar acompañados, pero que eso no va a romper la trayectoria, el proyecto de vida que el niño puede tener. Los niños preguntan cosas como, ¿y quién me va a comprar ahora los cromos de fútbol? Si era el abuelo el que me los compraba, ¿no? Bueno, no te preocupes que tú vas a tener tus cromos de fútbol porque ya me voy a encargar yo de que tú tengas las cosas que yo pueda proporcionarte. Hay cosas que el abuelo te podía proporcionar y yo no, pero quiero decir que por supuesto que lo pasan mal
pero me refiero a no añadir más leña al fuego, porque si el niño mira a la madre y ve, interpretando el gesto de la madre, que esta pandemia va a ser algo terrible, pues el niño se va a angustiar. No solo va a decir, uy, qué fastidio, no puedo ir al patio del colegio, se va a angustiar, ¿vale? Y bueno, en relación a el fenómeno este de los cortes, las autolesiones, que también preguntaba Carmen, también lo mismo que antes, no se puede generalizar qué entidad tiene, qué significación tiene la autolesión, solamente se puede ver qué significación tiene para cada sujeto hablando con cada sujeto. Pero algo sí se puede ir construyendo del fenómeno colectivo, que es un fenómeno colectivo, o sea, es un modo de identificación colectiva al sufrimiento. Si para mí la vida es una mierda, a veces no aguanto esta ansiedad que me produce mi conflicto personal y veo que los otros en esos mismos momentos se cortan, pero formar parte de esa comunidad, porque solamente los que sufren, o como yo, pueden comprender lo que... Entonces, en esa colectivización que estamos diciéndolo desde ayer, en esa colectivización del sufrimiento encuentran una cierta satisfacción o un cierto también alivio de la soledad que produce tener angustia yo solo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un fenómeno al que estamos asistiendo, el fenómeno de las autolesiones en adolescentes, que yo en algunos momentos lo pongo en paralelo a qué conductas teníamos en mi generación autolesivas que nos colectivizaban, pues fumar, beber, quiero decir, a veces es eso, o sea, es como un... Y te lo cuentan así, tengo adicción al corte, porque si no me corto, no me... y también lo pongo y se lo mando a mis amigos o en chats o en foros de gente que se autolesiona. O sea, pertenezco a un colectivo y eso del pertenecer a un colectivo es, de alguna manera funciona, ¿no? Y más para los adolescentes. Gracias, Eva. Silvia, Javier y luego Gerardo. Bueno, varias cosas. La primera es que a mí me preocupa mucho el tema de las pantallas por varios motivos. Lo primero, cuando decís que son dos, digamos, formas de comunicarnos diferentes, estamos hablando de formas distintas, con lo cual una no puede sustituir a la otra. Es el primer punto que quiero destacar, porque no es lo que se está haciendo. Se está sustituyendo una cosa por la otra y no es lo mismo. La segunda, evidentemente, la brecha social. Tenemos que pensar a la gente que dejamos fuera. Tercer punto, la presencialidad tiene un punto de contención simbólica que no tiene la pantalla, y eso nos estamos olvidando, la contención simbólica. Cuarto punto, no nos estamos preguntando por el lado paranoico que tiene la imagen. Y por ejemplo, en personas con patología grave, con psicosis, el tema paranoico de la imagen, cuidado con él, ¿eh? Ese lo estamos obviando. Entonces vamos a pensar en eso. Siguiente punto, perdón. Se nos está imponiendo la pantalla. No nos dejan elegir. Yo no puedo elegir si voy al grupo de mi centro de salud mental a hacer terapia de grupo. Entonces me lo están imponiendo, con lo cual ya no es una cosa o la otra, me lo están imponiendo. Entonces, todo esto, ¿no? Me ha parecido súper bonito lo que dicen. Miren, por supuesto que las personas necesitan la comunidad, necesitan la presencia, necesitan la contención simbólica que tiene la presencia y que no tiene la pantalla. La pantalla es un sucedáneo, lo siento, no puedo ver de otra manera. Entonces, bueno, y cuidado con eso, con imponer a los pacientes que no podamos ir a los grupos, eso ya es, eso es otra cosa, no es una cosa o la otra, no, yo no puedo elegir. Y luego el punto, yo siempre he visto el corte en estos momentos, Eva, porque el corte es un corte también en lo real que no se puede producir en lo simbólico. Y yo me he cortado y lo he utilizado como un corte en lo real porque no puedo cortar lo simbólico. Entonces, creo que también ese estatuto de cortar con esa realidad insoportable en ese corte que se hace en el cuerpo porque no puede haber corte simbólico. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones.
Sí, decía al hilo de esto solamente, Alberto, en el chat, los cortes como intento de concretizar una angustia inasible, efectivamente. O sea, así lo cuenta la gente que se ve en esas, ¿no? Es una cosa que puedo, y eso calma, concretar las cosas, a veces en palabras o a veces en actos como ese, pues funciona, o ellos cuentan que les funciona. Javier. A ver, lo que pasa es que en el momento que pides la palabra tienes una idea y luego vas oyendo cosas que te van transformando la idea que tenías. Entonces, yo concuerdo con la idea que planteaba Eugenia, bueno, y otros, de que son, primero que es la realidad virtual es una realidad que ha venido para quedarse, ¿no? Más allá de la pandemia, aunque las vacunas funcionaran perfectamente y todo, en fin, ese campo de relación ya es un nuevo campo de relación o, en fin, ya veremos cómo se articula con el resto, con digamos, las relaciones tradicionales presenciales. Ahora, lo que sí me acuerdo con Silvia es que eso no debe hacernos perder la vista que son diferentes y que tienen implicaciones diferentes. Yo no diría que una es mejor que la otra. Todo depende de cómo se utilicen, vamos a decirlo así. Entonces, ¿las pantallas pueden sustituir la presencia? No es evidente que no. ¿No es evidente que todos estamos sufriendo? Bueno, todos es un poco demasiado genérico, pero que se nota un enorme sufrimiento por la falta de la presencialidad. Yo creo que lo estamos diciendo todos y lo escuchamos en todos lados. Entonces, en ese sentido, es imposible pensar que pueda sustituir. Otra cosa es que podamos pensar, y podemos pensarlo, que se termine constituyendo una distopía, digamos, donde efectivamente se nos prohíban las relaciones presenciales o por bueno, que hayan reducidas al mínimo y bueno, en fin, qué sé yo, no sé, tendremos los hijos también por fecundaciones in vitro y nos lo fabricarán unas máquinas, en fin, por eso digo una distopía, pero lo que quería decir creo que es eso esencialmente, ¿no? Es decir, que no pueden sustituirlo es una experiencia que todos tenemos, porque a pesar de las dificultades, claro que puede haber dificultades, claro que puede haber angustia en el momento de retorno a la relación social, al mundo presencial, etc. Pero eso no deja digamos, no desmiente el sufrimiento que nos produce a todos la falta de la presencialidad. Bueno, Gracias, Javier. Gerardo, luego ha pedido la palabra Jesús y luego Carmen. A ver, yo quería simplemente comentar alguna cosa que me ha llamado la atención. Me ha resultado muy llamativo, muy interesante la mención que ha hecho, no sé si ha sido Eugenia, hablando de los prepúberes, esa falta de nostalgia. Es decir, esa nostalgia que sí tiene el adulto, que de alguna manera la idea de poder volver a lo anterior motiva hacia la esperanza para el futuro, que por ejemplo, esa falta de nostalgia no se daría en esos niños prácticamente y que además tenía relación con algo que también hemos visto, cómo están como los dos caminos cerrados, porque no hay un retorno a un pasado que era mi casa previa, pero también con todo esto que estamos diciendo del rechazo a lo otro, las mascarillas, el no poder reconocer los gestos del otro, la identidad del otro, etcétera, o la dificultad que supone, como que hay una dificultad tanto para volver a un pasado que probablemente no se ha constituido todavía con visos de suficiente deseo, ni un futuro en el cual todo resulta un poco... Me ha interesado la idea de la nostalgia para entender esto. Me ha interesado también la mención que ha hecho Miren
a algo que es muy evidente, pero que habría que remarcarlo, ¿no? La interpretación de la mayoría de los fenómenos de los que estamos hablando en términos de pulsión de muerte. Es decir, que de alguna forma viene a poner de manifiesto que la pulsión de muerte no es una cosa agresiva, destructiva hacia el otro, sino que tiene más que ver con lo que estamos ahora mencionando, ¿no? Como esa especie de aislamiento, de silencio, de falta de contacto con el otro, etcétera, que genera algo, o que puede generar, sobre todo, ¿no? En los casos extremos, como decía Miren, una falta de palabra y una falta de un cierto retorno, como la persona de quien decías, ¿no? Que no sale de la cama, etcétera, etcétera, como algo que tiene que ver con una cierta compulsión también a la repetición. Respecto a las pantallas, a mí, cuando estábamos, yo creo que se ha dicho de todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la mayoría, pero simplemente recordaba el pequeño debate que surgió aquí cuando nos planteamos cómo hacer estas mini jornadas, si presenciales o a través de pantallas. Y había realmente opiniones para todos los gustos. Yo creo que en general, como dice Javier, yo creo que todos nos encantaría hacer encuentros presenciales. Pero eso no quiere decir que no tenga una gran utilidad la posibilidad de hacer uso de las pantallas. Yo creo que eso lo percibimos todos, incluso en las consultas, es decir, que el hecho de poder trabajar online hace posible el mantener un número de pacientes que de otra manera, tal. Pero por otra parte, lo que también me parece que decía Miren, que no es lo mismo iniciar una relación con un paciente y no digamos iniciar la relación con un amigo a través de la pantalla que a través de un encuentro presencial. Y hay otra cosa que yo creo que también hay una distinción clara. O sea, nosotros estamos aquí ahora hablando a través de la pantalla, pero no es una conversación normal. Es decir, cuando algo se ha dicho hace 10 minutos y yo voy ahora, porque he pedido la palabra y me la dan, a decir, a mí ya no estoy ahí. Es decir, realmente la posibilidad de intervenir, de quitarnos la palabra, de apoyar unas... yo hace un momento tenía ganas de decir, pero ¿por qué no hacéis más gestos? O sea, ¿por qué no decís que sí? ¿O por qué no decís que no? ¿O por qué? Es decir, porque realmente esta sensación como de estatismo, en donde la mayoría de las personas que yo estoy viendo ahora mismo no dicen nada ni ponen gestos, cambia totalmente la... Y por otra parte, estoy dando razones a favor y en contra, etcétera, pero por ejemplo, una razón muy importante también cara a los adolescentes, o sea, cara a los adultos, algo que decimos es que la utilización de las pantallas nos permite que mucha otra gente con la cual no podríamos hablar, por ejemplo, gente de otro continente, latinoamericanos, lo que sea, pueden intervenir en cualquier encuentro. Vale, eso está muy bien. Pero, por ejemplo, para los adolescentes, que es sobre todo lo que me parece más hemos hablado, yo creo que un adolescente no necesita miles de amigos. Al revés, lo que necesita son 3 o 4, pero 3 o 4 con un tipo de relación que la pantalla no puede sustituir. Es decir, que a mí me parece que, por supuesto, la pantalla bienvenida sea, porque nos permite cosas que de otra manera no tendríamos, pero ojalá podamos volver cuanto antes, aunque no volvamos del todo, porque efectivamente eso se va a mantener, pero que no sea una cuestión obligada, sino que sea una cuestión optativa, pero que podamos volver a lo presencial, porque a mí no se me va la idea esa de la pulsión de muerte que decía Miren Mundo, que me parece muy importante. Nada más. Gracias, Gerardo. Jesús, luego Carmen y luego Carolina han pedido la palabra. Sí, yo quería, al hilo de la conversación, de lo virtual, pues también, no sé si es un poco lo virtual un sueño, pues aquí parodiando a Calderón, casi lo virtual es sueño, ¿no? Porque nos permite a veces seguir soñando, ¿no? Creo que nos permite trabajar, conectarnos, estas reuniones y no sustituye a lo presencial, eso es obvio, ¿no?
Y luego me parece que hay algo del virus que se nos hace difícil, ¿no? Algo como una negación, porque igual antes el Estado o una institución te da unas consignas donde parecía que nos iba a dar las soluciones o nos iba a proponer algo como la solución misma. Me refiero en cuanto a allí donde lo presencial ya no se puede jugar como antes, ¿no? Luego hay un ejercicio de responsabilidad, porque esto del virus nos ha tocado a todos en el sentido de convertirnos nosotros mismos en parte de ese virus. Podemos ser contagiados y podemos contagiar, y el virus sigue, y ya lleva más de un año que nos hace compañía, ¿no? Entonces, la pregunta creo que es sencilla, ¿no? ¿Qué hacer en el caso por caso, en el uno por uno, este virus que nos hace la pregunta de la bolsa o la vida, ¿no? Sí, muchas gracias, Jesús. Carolina. Me había quedado con la pregunta que te hacía Seba y que has retomado ahora en el chat sobre qué condiciones deben darse para que los padres amortigüen una situación traumática, ¿no? Es de difícil respuesta. En los dos ejemplos que traes de las dos películas, uno podría decir que ahí había un deseo imbatible que hacía que se sostuvieran a esos hijos. Y tal vez cuando ese deseo no es tan fuerte o hay otras fragilidades, creo que es la comunidad la que permite que unos padres puedan amortizar o amortiguar, no amortizarnos, amortiguar lo traumático con los hijos, ¿no? Creo que justamente de acuerdo con todo lo que venís diciendo, volvemos a necesitar la comunidad. Esos dos ejemplos son dos personas solas, ¿no? Un hombre y una mujer solas frente a la adversidad máxima, sosteniendo a sus hijos. Pero cuando eso no se da, tenemos que estar los demás. Es así. Carmen, creo que te había saltado. Luego, ahí en el chat acabo de ver que hay toda una conversación que luego estaría bien, Eva, creo que Carlos y Alberto la están haciendo paralela, pero que me parece muy interesante luego si la pueden traer también a todos y a todas, ¿no? De esta parte del duelo. No sé, Carmen, si tu pregunta va a ir por ahí, pero tienes la palabra ahora, ¿vale? Venga, solo diré una cosa. El micrófono, Carmen. A ver, gracias, Marjorie. Es que prefiero que hablen otras personas, la verdad. Estoy aprendiendo mucho. Pero hay que recordar una cosa que es muy importante y que han dicho de distintas maneras unos y otros. El psicoanálisis es el caso por caso. No hay un para todos igual. El psicoanálisis con Lacan, con Freud, como sea, es en el caso por caso. Cada sujeto hace un uso de las pantallas, unos bien, otros mal, otros de diferente manera. Cada uno tiene un cuerpo biológico, un cuerpo que no es solo un organismo, de distintas maneras. Entonces yo creo que es muy, muy, muy difícil ponernos todos de acuerdo, porque efectivamente hablando no se entiende la gente, pero tratamos de construir como podemos, cada uno como puede, una comunidad. Y entonces hay quien lo hace con autolesiones, hay quien lo hace de otra manera, hay quien lo hace con las pantallas. Hay pacientes en las consultas que yo escucho, yo no veo niños ni adolescentes, pero a los adultos veo muchos psicóticos. Y algunos han mejorado y otros han empeorado. Y no lo puedo atribuir al virus, no. A las condiciones de vida hay muchísimas cosas de las que habéis dicho, los que habéis hablado de niños y adolescentes, tienen que ver más con la sociedad de hoy que lo traumático está ya ahí. Lo traumático está ya ahí. Bueno, acabo de ser consciente que llegamos a las 2 de la tarde. De verdad creo que ha estado bastante entretenido porque se me ha pasado tan rápido que me ha sorprendido a mí misma darme cuenta de que no, bueno, que ya son las 2, que es la hora que hemos pautado un poco para cerrar. No sé si hay alguien que quiera compartir algo y le damos estos últimos minutos. ¿No? ¿Nadie?
Queríamos cerrar. Ayer es verdad que gracias a Carmen nos compartía una canción para el cierre y hoy queríamos cerrar con un poema que nos va a leer Silvia García Esteban. Pues Silvia, cuando quieras. Ahora. Bueno, hablando al hilo de todo lo que hablamos ayer y un poquito de lo de hoy, hemos elegido un poema que se llama Sé todos los cuentos, de León Felipe, que bueno, habla también de lo simbólico de la palabra que hemos perdido en este tiempo, y lo voy a leer. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y gracias a todos y a todas, la verdad. Yo creo que ha estado muy interesante. Creo que cerrar, que es obvio que sería genial poder ahora estar todos en la presencia, ir a tomarnos algo y poder seguir compartiendo, porque es verdad que este momento de cerrar la pantalla y que te quedas solo en casa es un poco difícil. Ayer decía Carmen, no sé si lo vamos a poder hacer hoy, de incluso brindar con lo que se tenga, si tienen algo ahí cerca, y por lo menos poderlo compartir. Venga, vamos a en hacerlo. espacio. Venga. Espera, que me traigo una cervecita. Y bueno, gracias a la sección de psicoanálisis de la EN, la verdad que yo creo que ha estado bien. Yo me he sentido muy a gusto escuchando y como decía Carmen, aprendiendo también. Y escuchar la canción que puse ayer, que dice que la vida es bonita y que además la vida la hacemos cada uno. Hacemos cada uno. No sé, Javier, tú como presidente o Antonio, ¿quieren decir algo para cerrar, para el brindis? Les doy Estamos muy contentos de haber podido tener este momento, aunque sea así. Ya sabéis que este momento bianual para la sección de psicoanálisis es muy importante. Es el momento de encuentro, de conocernos, de lanzar nuevos proyectos, y bueno, este año no se ha podido hacer en esas incómodas sillas del Colegio de Médicos, pero no perdemos la esperanza de hacerlas en otoño, ¿eh? Muy bien. Bueno, sí, precisamente de eso vamos a tener que reunirnos para hablar muy pronto, porque septiembre es pasado mañana. Pero bueno, nada, haremos una convocatoria. Excelente, estoy muy contento con las dos mesas y salud. 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 ¿Dónde vais a publicar la de ayer, que yo no pude estar presente virtualmente? Colgarán en el Facebook, ¿no? En el Facebook, sí, tenemos algún problema técnico porque hay que restituir alguna parte que se perdió, pero bueno, en eso estamos con María y vamos a ver si se puede subsanar el problema. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los participantes y las participantas. Buen fin de semana. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao. Y a los que no se los ve también. Chao. Chao a todos. Creo que si cierro yo se va, pero no lo sé. Adiós a todos. A todos. Chao, chao. Adiós a todos. Adiós.